recordarle a la población que estas teorías de enfrentamientos o de justificación de la arremetida militar policial en contra de la población civil fue justamente ese discurso de violencia o de delincuencia organizada que trataron de instalar en el imaginario colectivo. Eso nos llama la atención, nos genera reproche. Adicionalmente, señalar que la Defensoría del Pueblo, tanto el 15 como el 19, se constituyó en los lugares, pudo constatar los heridos de bala que existían, los muertos que ya se estaban registrando en horas de la tarde, tarde-noche, y en ambos sitios se hicieron las gestiones para que las autoridades del IDIF puedan asistir y puedan generar los procesos de autopsias. Aquí señalar y puntualizar que los muertos, todos tenían, en su mayoría, de lo que yo recuerdo hasta ahora, estaban con impactos de bala en el tronco superior o en los cráneos. Es decir, que todos eran disparos a quemarropa, disparos para matar a estas personas, y por tanto nuevamente esto ratifica no nuestra versión, sino nuestra conclusión de que lo que ocurrió en Bolivia fueron masacres. Y no a criterio de lo que decía en su momento el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que era que los disparos fueron disparos entre los manifestantes, entre ellos mismos, defensora. Exacto, por eso nos convoca atención, no extrañeza, debemos ser muy honestos en esto, pero sí nos convoca la atención que la Iglesia, además de no haber dicho nada o haber generado una suerte de complicidad en lo que ocurrió tanto en Sacaba como en Sencata, el día de hoy continúen replicando, sosteniendo el discurso de un gobierno que a título de darnos paz solamente generaron muerte, represión y persecución. Entonces, yo reitero, no me genera extrañeza, pero sí que ya en el 2021, cuando muchas posiciones o muchas personas que en su momento o no dijeron nada o denostaron a las víctimas, ellas continúen en ese momento en esa labor. Aquí, además quiero señalar que la Conferencia Episcopal, cuando hace referencia a que han acogido en las iglesias a los muertos y demás, especialmente en el caso de Sencata, yo decirles, en la noche del 19 o la madrugada del 20, no es una llamada de la Conferencia Episcopal que la Defensoría recibe para ir a calmar o para ir a dar un poco de justicia a las víctimas, no. Es un párroco, es el párroco del lugar, que en su momento recordó cómo las avionetas, cómo los militares asediaban hacia la población, cómo él se sentía afligido por el dolor que representaban las familias, que representaba su comunidad, y la forma en cómo él inclusive y varios del lugar habían salvado la vida de otros heridos que estaban siendo prácticamente cazados por los militares en ese momento. Eso creo que dista mucho de decir que se ha celebrado una misa, como hace referencia la memoria de la Conferencia Episcopal, que creo que es importante resaltar. Otro aspecto importante que creo que hay que señalar es que en el caso de Sacaba particularmente, o en ese momento, de la Unidad Tupac Katari, hay un nosotros somos pronunciamiento autoridades recién, Puntos el Ojos de 20 Cantón de Guarizata, noviembre, si no recuerdo mal, que también la de la Univol se Conferencia encuentra Episcopal, donde, en Cantón si Guarizata, bien en la hace un población de llamado Guarizata. a la paz, a la no violencia, hace una referencia como al cese de los instigadores delincuentes. Entonces, ahí ya el 20 de noviembre del 2019, la misma Conferencia Episcopal hace una referencia respecto a su apoyo a la tesis del gobierno en cuanto a que las víctimas eran los victimadores. Entonces, creo que es importante recalcar también, porque después a más de un año se ve que ni la misma conferencia ni la jerarquía de la Iglesia ha generado un proceso de autocrítica por su labor en relación al pueblo durante esa época. No se genera un proceso de reflexión interna,
para de alguna forma expiar las responsabilidades que pudieron tener en cuanto a la invisibilización o al silencio cómplice que tuvieron con esas masacres. Entonces, creo que eso también está relatando mucho el accionar, no solamente de la Iglesia durante el 2019 y el 2020, de la jerarquía de la Iglesia, sino también cuál es la actitud en estos momentos dentro de nuestro Estado. Y eso es importante que lo conozca el Papa, porque a veces, como ellos han señalado que le van a hacer llegar al Papa su memoria, sería importante que el Papa también no pueda escuchar también no solo a la Defensoría del Pueblo, sino a sus hijas y a las hijas y a los hijos de la Iglesia, de la comunidad cristiana que fueron afectados. Aquí creo que la posición del Papa, por al menos la línea que entendemos ha adoptado dentro de la Iglesia, seguramente será más cercana del pueblo de lo que tuvimos en la conferencia episcopal dentro del pueblo boliviano. Nadia, lo que aquí no se entiende muchas veces, y es lo que todo el mundo se preguntaba ayer, antes de ayer, cuando se hizo la presentación de este informe, es por qué participa la Iglesia Católica en todo este tema. Ya ayer el exministro de Comunicación, el exministro Canelas, dijo que fue la Iglesia Católica la que acudió a él para facilitar, según dicen, facilitar el diálogo entre las partes en conflicto. ¿Por qué la Iglesia Católica participa en esto cuando vemos que otras iglesias, y en el marco de que Bolivia es un estado laico, no dicen nada? Están en silencio porque obviamente es un conflicto político. Claro. Ahora, yo creo que en esto hay que ser también mesurados en la crítica que se pueda realizar, no a los personeros, sino a la institucionalidad de la Iglesia y lo que representa en nuestro país. No olvidemos que sí, la Iglesia ha sido un actor importante en procesos de conflictividad dentro de nuestro país. Eso no se lo puede negar. Sin embargo, lo que se vivió el año 2019 no fue un conflicto solamente, no fue solamente un hecho aislado de violencia. No, fue una crisis estatal donde veíamos cómo el Estado se iba desmoronando por diferentes acciones, especialmente en cuanto a las institucionales, en el repliegue policial, en la inacción militar en su momento, y luego una activación muy sorprendente y coordinada entre ambas instancias, etcétera. Creemos institucionalmente que la Iglesia, este proceso de pacificación que denomina, encubrió mucho un socapamiento de violencia, ¿no? Cuando ustedes revisan la memoria y dicen tanto el 15 como el 19 que se ven sorprendidos o que convoca la atención en sus mesas de diálogo lo que estaba ocurriendo, las masacres para nosotros y para ellos hechos aislados, nos parece fundamental para analizar por qué. Como Defensoría del Pueblo, nosotros en esos momentos entendíamos que el proceso de pacificación era inalcanzable en tanto el gobierno mandaba tropas policiales y militares a reprimir al pueblo. No se puede negociar cuando una de las partes está sentada tranquila en una mesa, pero por debajo está mandando a matar a la población donde supuestamente tiene al otro frente representado a la misma mesa. O sea, eso es inviable. Segundo, no se puede decir que en Bolivia con las firmas o los acuerdos de pacificación se retornó a la paz. En Bolivia todavía el proceso de pacificación sigue siendo un reto, sigue siendo algo que todavía se tiene que alcanzar, porque en ese momento todavía hay sesgos de polarización en nuestra población, y eso es innegable, y eso es parte de la crisis que ha iniciado o que ha tenido como un punto crítico el 2019. Entonces, ¿de qué pacificación hablan cuando la represión, cuando la persecución, cuando las torturas estaban en ese momento suscitándose? Esa creo que es una forma selectiva de la memoria eclesial a momento de relatar los hechos en Bolivia. Yo recuerdo que durante las dictaduras militares
igual por bastantes años y décadas, no solamente la Iglesia, sino los aparatos represores generaban una suerte de memoria distorsionada o historia distorsionada respecto a graves violaciones a los derechos humanos, y lamentablemente pareciera que esto vuelve a ocurrir. Aquí es necesario una autocrítica de todas y de todos, absolutamente, y entender que todas y todos pudimos haber aportado en su momento en lo posible, pero de ninguna manera esperar o ser pasibles a un proceso de complicidad o de silencio ante graves y aberrantes violaciones de derechos. Nadia, lo último, y para no quitarle más tiempo, porque conocemos de lo apretada de su agenda, las expectativas frente a lo que pueda decir el Papa Francisco son, como usted lo mencionó hace momentos atrás, que esté al lado del pueblo. ¿Alguna estrategia más debería instalarse dentro de la propia Iglesia Católica para de repente solicitarles a los propios representantes de la Iglesia el no inmiscuirse en estos conflictos políticos, en todos estos problemas que ha tenido el país en el 2019, y no sabemos lo que, ojalá Dios no lo quiera, pero lo que podrá venir en el futuro? Creemos como Defensoría del Pueblo en el marco institucional que habría que recordar la laicidad de nuestro Estado. Y aquí poco o nada debería importar lo que puedan realizar la Iglesia dentro de sí misma. Pero sí, en ese marco, la Defensoría, más que esperar una acción del Papa Francisco en una posición laica en ese sentido como institución, creemos que será importante, en memoria y por la dignidad y el honor de los masacrados, sí ponerle en conocimiento de la máxima autoridad de esta Iglesia lo que pasó en Bolivia. Creo que hasta ahí es algo importante y es algo preponderante. Ya el gobierno como tal será el encargado o tendrá que encargarse de recordarle a la Iglesia Católica sobre la laicidad y sobre el tema de responsabilidad dentro de el marco institucional estatal dentro de Bolivia, más allá de la jerarquía, de la pertenencia, la ideología, etcétera, que creo que es fundamental. Nosotros como Defensoría cumplimos con ponerle en conocimiento al Papa Francisco. En el marco de la laicidad no esperaríamos que su definición o no tenga una relevancia importante dentro de la vida institucional de nuestro Estado, pero sí consideramos que es importante. Ahora sí, en el marco de lo estatal, de lo que sí corresponde, es solicitar, y eso lo estamos haciendo también, tanto al fiscal general como al Tribunal Supremo, a no considerar este documento falta de fundamento dentro de las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país. Eso sí creo que es fundamental a fin de que no se entorpezca el proceso de justicia que siguen esperando las víctimas. De todas maneras, Nadia, a nivel institucional, la Defensoría piensa que la Iglesia sí ha tenido que ver en los conflictos del 2019. Yo no sé si ha tenido que ver o no, eso lo determinará el sistema de justicia, pero sí puedo hacer una afirmación de que institucionalmente la Conferencia Episcopal de Bolivia, más allá de que no estuvo del lado de la Defensoría al momento de hacer las denuncias por estas graves violaciones a los derechos humanos, vimos que inclusive mucha parte de la jerarquía tuvo una posición estigmatizante hacia las víctimas, tuvieron una posición, no voy a decir institucional, ni en el marco del Estado de Derecho, pero sí en sus términos, no muy cristiana respecto a la forma en cómo las fuerzas del orden acababan con la vida de población civil. Bien, muchísimas gracias a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que ha estado conversando con La Ventana sobre el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana. Muchas gracias, Nadia. Un fuerte abrazo. Otro para usted. Gracias, Lorena.